Vamos a ver ahora el S&P 500, vamos a darle una actualización después de los últimos movimientos de las semanas pasadas. Vamos a comenzar. Bien, tenemos el movimiento, quiero verlo desde time frame de un día para que veamos cómo se ha dado todo el movimiento, el espectro del movimiento. Ya sabíamos que teníamos una acumulación de esta zona, vino a romperla, falsa ruptura. Este trade ya se había comentado con el movimiento de recuperación en esta zona de los 4250. Vean que incluso, bueno, por las nuevas entradas de giro también mostró la entrada. Vean que también comenzó el movimiento de impulso completo y que después, claro, durante esos movimientos incluso dio algunas entradas. El análisis anterior estábamos en esta zona también de reacumulación, pero quiero que vean que llegamos hasta el movimiento incluso de esta zona, todo el take profit de este movimiento. Esta zona para mí es, digamos, un poco clave para saber si podemos incluso seguir al alza hacia la zona de los 5200, 5300 y 5400, o si tenemos un retroceso antes. Este retroceso también se puede convertir en un movimiento de reversión dependiendo de qué es lo que sea. Ok, ahorita lo vamos a ver, pero quiero que veamos primero que aquí se hizo un movimiento en donde teníamos el rango. Vean que con falsas rupturas ambas, y después el movimiento siguió al alza. De hecho, en el rango se dio la entrada en esta zona y después siguió el movimiento hacia la zona de los 5020. Eso ya se había comentado. Pero bueno, vamos a ver el time frame de 4 horas. Pero antes de pasar a eso, también quiero que veamos la vela mensual. Estas 3 velas mensuales han sido alcistas desde noviembre, diciembre y bueno, enero, ¿no? Y transcurriendo, digamos que sería febrero, pero quiero también aclarar la idea de que yo les había comentado, incluso desde que estábamos en estos puntos, creo que me parece incluso desde aquí, que el primer cuarto del año podría ser alcista y que después la vela anual se empezará a desarrollar de manera bajista. Esto se había comentado. ¿Podríamos subir a esta zona? Sí podríamos subir. Siempre existe la posibilidad, incluso ahorita con la fuerza que hay, que incluso pues bueno, también Powell no ha hecho tanto como para mermar la bolsa. Incluso mañana hay reporte de inflación, pero ya creo que es algo más protocolario y no tanto como de impacto, aunque claro, en algún momento puede salir algo que descontrole a la bolsa y que nos encontremos en una situación peor. Vean que incluso las velas semanales también han sido alcistas, todas han sido alcistas, pero en algún momento también les he dicho que incluso todos los impulsos necesitan una estabilización. En este momento, en este proceso, se podría dar una estabilización, sí lo veo probable. Es una zona donde puede haber una reversión, así como en esta zona donde había o pudo haber una reversión, también aquí podría haber una reversión, o incluso un retroceso que termine desembocando a igual que subamos a esta zona. Eso podría pasar. Ahora sí vamos a ver el time frame de 4 horas. Y bueno, tengo este escenario de 4 horas. Vean que la vela, la última vela de 4 horas, incluso esta fue una falsa ruptura, también una trampa, y después el mercado se regresó. Esto a corto plazo podría ser bajista, pero también como mañana viene el CPI, el mercado puede incluso estar indeciso. Incluso entre el transcurso de la madrugada podría volver a subir a esta zona e incluso mantenerse lateral en este rango. Eso también podría pasar, pero también quiero que vean que la vela diaria está siendo una posible vela de reversión. Solamente enfocándome digamos, en temas simples de chartismo, pero no lo estoy tomando en cuenta totalmente, sino simplemente hay ciertas señales que de acuerdo a la situación del mercado sí se pueden tomar, no el chartismo totalmente así como lo vemos en internet. A lo que voy es que esta vela me causa un poco de conflicto. Claro, esto podría incluso desembocar todavía una vela alcista mayor, sí podría, pero hay que tener cuidado, y más previo a un fundamental importante como es el reporte de inflación. Lo que sí quiero dejar, digamos, sobre la mesa es que, bueno, veamos aquí el escenario de 4 horas. Primero tenemos la entrada que dio aquí en 4 horas y que el mercado incluso podría venir a tocar esta zona de acá.
de los 4.900 para incluso seguir al alza, si es que quiere seguir, pero a corto plazo sí podría darnos una oportunidad. Es por eso que incluso si nos vamos a un time frame de una hora, vean que sí podría venirnos a dar esta incluso entrada de short después del CPI, quizá el día miércoles, podría ser jueves, dependiendo de cómo se desarrolle, podría pasar. Pero yo creo que incluso entre martes, entre mañana en la tarde, miércoles podría ser que nos dé esa oportunidad. Claro, si es siempre y cuando sea rechazado desde esta zona. Esto es importante. Tenemos una señal de reversión también aquí en esta zona, igual es importante que no hay que obviar. La vela diaria también fue un poco de indecisión e incluso de reversión. Y claro, bueno, ya comenté la de 4 horas, pero creo, o sea, quiero que veamos el panorama en cómo está. Ahora, aquí tenemos una entrada en una hora que incluso este podría ser un pequeño long, claro, con un stop en esta zona de aquí, como lo muestra Giro. Una, por ejemplo, es entrar luego después de que Giro lance la señal, y la otra, claro, esperar a que vuelva el precio a la zona de entrada para ahora sí entrar. Entonces, por eso les comento, este punto podría ser incluso desembocante para darnos un rebote. Ese rebote podría llegar incluso nuevamente a esta zona. Todavía no tengo, digamos, una señal de short más clara, quizá en 4 horas, en una, o más bien en 15 minutos, un ejemplo menor, sí podría darnos aquí una señal en 15 minutos. Pero bueno, esta señal de todos modos aquí, este proceso de acumulación que tenemos aquí me parece un poquito, también me causa ruido. ¿Por qué? Porque la vela se está desarrollando de manera bajista, más cuando tenemos también una vela de 4 horas bajista, y que claro, eso también puede desembocar a un movimiento bajista el día mañana a la tarde o incluso el jueves. Podría ser, sí. Incluso el día de hoy cerró bajista, o sea, es decir, abrió alcista totalmente desde la mañana y después cerró bajista. Vean, se regresó totalmente el precio. Aquí tenemos también el punto posible de entrada, incluso si en algún momento se podría dar, podríamos intentar este short con un stop arriba o incluso un poco más arriba para darle espacio a esta zona. ¿Para dónde? Para tener un target hacia la zona, al menos aquí, o sea, primero tocar la zona de acá, de los 5000, e incluso caer debajo de los 5000, que para mí esta zona es más viable. Es decir, si en algún momento llega a caer acá, no estoy muy seguro si es que el precio se quiera detener aquí. Claro, llegar a la otra entrada de giro, pero me parece que esta zona a mí me parece más interesante. Para llegar incluso a un trade de short se podría intentar, claro, aprovechando el short que se podría dar en el SP500. Ahora, esto claro, adelantándome al escenario. ¿Por qué? Porque todavía el día de mañana pueden pasar varias cosas, y en el transcurso de que el movimiento puede estar oscilando en toda esta zona, pues claro, con el CPI incluso dar un mechazo hacia arriba y regresarse nuevamente para incluso volver a caer y pues, desembocar en este desarrollo. Yo voy a esperar incluso a ver qué es lo que pasa después del CPI. Esta señal yo la voy a obviar por ahora y voy a esperar una mejor señal. Es decir, yo voy a esperar una señal que me salga en este proceso de caída y no previo a. Entonces mejor esperaría a este movimiento para incluso intentar un short hacia esta zona, o como digo, a esta zona, o incluso un short swing hacia la zona de acá. Recuerden que posiblemente marzo o abril puedan ser bajistas, eso no lo descarto igual, pero seguimos con la idea de largo plazo de que el primer cuarto sea alcista y que después el año se empiece a desarrollar bajista. Eso podría pasar y es mi idea que tengo, al menos por ahora, mientras no cambie todo el escenario. Incluso me parece que todo el mercado ahorita está pues más alcista que bajista, también el mercado cripto. Es por esto mismo. Y bueno, me preguntaban también que si el SP500 influía en el cripto, y claro que influye en el cripto. Es por eso que si el SP500 mientras más alcista esté, claro, le está dando más oportunidad a Bitcoin a que suba. Esto ya lo había comentado en los análisis de Bitcoin. Ahora vamos a pasar a analizar el Nasdaq. Veamos el Nasdaq en un día también. Después del proceso también de acumulación o de reacumulación, vino el precio hasta la zona de los 17.800, incluso 18.000. Ya está casi ahí. También el proceso
en el que nos encontramos en el anterior video estaba en este punto. Vean que también fue un proceso de reacumulación y que después derivó hacia el movimiento de los 17.800. También lo mismo, está más alcista que bajista, pero quiero aquí tomar un punto, y es que estamos viendo el time frame diario, pero recuerden que venimos de un movimiento, de un impulso muy fuerte. En algún momento sí o sí va a tener que haber, así como tiene sus correcciones en corto plazo, también va a tener que haber correcciones que incluso nos estemos ahí meses. Yo tendría cuidado también por ese aspecto. ¿Por qué? Porque si en algún momento llega a haber un movimiento de reversión desde esta zona, incluso podríamos alcanzar de primeras la zona de los 16.200, 16.500. Si ven cada vez, y solamente lo estoy poniendo como digamos un caminito en el que seguimos y la tendencia es la que sigue, vean que cada vez que nosotros caemos a la zona púrpura, el precio, a pesar de que la sostiene de última, vean que la ha sostenido. Cae a la zona púrpura, alcista, cae a la zona púrpura, alcista, cae a la zona púrpura, que esta fue la caída un poco más importante, de un retroceso más importante, y nuevamente tiene un impulso. Entonces la idea de caer nuevamente a la zona púrpura, incluso tocando esta zona de acá, sí está viable, es decir, esta zona de acá. Pero claro, si en algún momento llega a perder esta señal o este soporte de aquí, incluso concuerda con la zona previa que habíamos manejado, pues claro, este podría ser el previo a un movimiento incluso de manipulación del precio, y que después las siguientes semanas se desarrollen bajistas. Me parece que también el mercado está más alcista de lo usual. Claro, mientras más creas que todo va a seguir así, viene una sorpresa y pues bueno, te puede echar todo o te puede tirar todo. Así que pues bueno, quienes están en el mercado alcista, claro, no se olviden de tomar ganancias, porque en algún momento el mercado puede tener una corrección un poco más, no sé, tampoco quiero decir que un crash, ¿no? Todo puede pasar, claro, en el mercado, pero quizá una corrección de esta magnitud sí podría tener, y pues bueno, al menos llegar nuevamente a esta zona no lo veo descabellado. Claro, seguiría siendo alcista totalmente mientras no pierda esta zona al menos de primeras. Esto lo estamos viendo aún en el time frame de un día. Nos está mostrando también una señal de acá. Tenemos varias señales en donde incluso podría caer el precio, pero me parece que primero tendremos que esperar a ver si en algún momento nos da ese retroceso para volver a meternos en el mercado. Ahora, mientras más arriba esté, pues es más peligroso, porque en algún momento no sabemos si ya comenzó el movimiento de reversión y nosotros estamos metiéndonos en una tendencia bajista, claro, de semanas. Entonces hay que esperar también ese movimiento. A corto plazo, claro, podremos tradear movimientos pequeños, no tanto en swing. Creo que los movimientos en swing todavía no están como para meternos, pero sí en movimientos de más corto plazo. Ahora, el time frame de 4 horas es similar al del SP500, aunque pues bueno, de primeras me gustaría que sostuviera esta zona de acá de primeras. Ahora sí que es clave en el time frame de 4 horas, y que incluso pues bueno, si en algún momento llega a perder esta zona, o más bien me parece que más indicado esta zona de acá para ponerlo un poco más digamos un poco más pulido, quizá esta zona, perder esta zona lo va a llevar, o lo puede llevar incluso a la zona debajo de los 17.800. Podría pasar, sí, también, por eso hay que tener cuidado. Incluso este impulso es muy pronunciado, es muy vertical. Yo con los movimientos verticales suele ser un poquito escéptico, porque lo normal es que suban un poco más lento y un poco más estable, pero estas subidas han sido un poco más agresivas, y pues bueno, hay que tener cuidado con eso. Y pues bueno, también vino a retroceder de todo el impulso desde en la mañana e incluso del día de ayer, pero pues sí hay que tener cuidado, porque estas velas, este tipo de velas en algún momento pueden ser el inicio de una caída mucho mayor. Y como les digo, toda esta zona también es de liquidez, entonces tampoco me extrañaría que incluso el precio, si en algún momento llega a tener un retroceso, pues bueno, la primera zona en donde podríamos estar viendo posibles compras de movimientos en swing, pues al menos por aquí me gustaría, digamos, de esta zona de acá, intentarlo, dependiendo de cómo es que vaya evolucionando el precio. Pero incluso aquí no tenemos una señal incluso de entrada
así que toda esta zona de acá pues bueno, también es un poco de peligro. No lo marcaré ahorita porque quiero ver cómo se sigue desarrollando, pero sí quiero tener en cuenta que pues una zona incluso mucho más importante sería esta me gusta más, de hecho este es el mínimo importante que tiene que mantener sí o sí, e incluso podría venir, intentar romperlo a la baja y después seguir subiendo. Eso también me gusta más esa idea, para darle un poco más de validez, pero claro, esta señal sí podría, digamos, si la rompe, pues simplemente el precio va a comenzar a tener un movimiento y a desarrollar incluso una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque quería decir que este movimiento de aquí que tuvimos previo a este impulso tendría que ser un movimiento de acumulación previo a una reversión. Así que yo esperaría también a meterme en Nasdaq, incluso en long, tanto en long como en short, pues esperar. Ahora vamos a ver también el time frame de una hora, y este time frame también nos muestra todo el movimiento que hubo, incluso también como el SP500 podría venir un movimiento de estabilización de la caída que tuvimos hoy. De hecho la entrada la muestra hasta acá, digamos, y lo que a mí me gustaría más que nada es que el movimiento viniera a hacer un impulso hacia esta zona de acá y que después comenzara a ser rechazado incluso para llegar a este punto de aquí. Eso es lo que me gustaría por el lado bajista. Obviamente por el lado alcista pues simplemente esto va a recuperar y va a seguir el movimiento al alza. ¿Por qué? Porque incluso estamos dentro de una zona de entrada o de una posible zona de entrada al alza. Aquí podríamos aprovechar en meternos, sí se podría, incluso con un stop debajo de la zona verde que he marcado, si es que se quiere intentar, pero claro, tendremos que esperar también otra señal confirmatoria después de esta, es decir, que apareciera aquí una señal con giro para que incluso meternos al alza, intentar un movimiento al alza. El target pues simplemente de corto plazo sería a esta zona de acá, o incluso pues, a la parte alta del rango, que sería la zona de los 18.200, 18.250. Es decir, si nosotros tenemos un trade, pues bueno, alcanzar este nivel de precio pues sería lo más indicado, incluso como un intento de movimiento un poco más largo, pero aún así hay que tener cuidado. Entonces yo esperaría, incluso si vemos señales alcistas, podríamos tomar este trade al alza, y claro, si en algún momento vemos que empieza a aparecer debilidad e incluso aquí sale una señal bajista, pues simplemente salirnos de ese trade y meternos en short. Eso también se podría dar dependiendo de cómo se dé en el escenario. Digamos que en este movimiento de precio sí podríamos meternos primero en long y en short, es decir, surfear la ola, meternos en long. Si en algún momento vemos una debilidad, salirnos y hacer el switch a short. ¿Para qué? Por si en algún momento este trade se invalida, pues simplemente nosotros ya vayamos en short y tomemos ventaja. ¿Hacia dónde? Hacia la zona, pues sí, quizá primero sería llegar a esta zona de aquí de los 17.600, que sigue siendo un buen trade, o incluso pues más abajo, eso también podría pasar, y que sería claro la parte baja del rango. Entonces ambos trades se ven muy bien, pero por ahora creo que no está algo tan claro también. Y vean que incluso si en algún momento es lo mismo, si en algún momento nos metemos en short y vemos que aquí comienza a recuperarse el precio y nos lanza una señal de long, pues también podremos hacer el switch para de una vez intentar nuevamente seguir al alza. Eso también podría pasar, pero dependiendo, claro, de los movimientos que se estén dando en el mercado. Y por último el time frame de 15 minutos, que pues bueno, no tiene tanta relevancia. ¿Por qué? Porque pues bueno, simplemente ahorita estamos en una sesión en donde no hay tanta liquidez. Vuelvo a repetir, posiblemente pueda haber un movimiento simplemente de estabilización hacia esta zona de acá, pero vean que incluso la vela total de 4 horas fue bajista. No descartaría que incluso el movimiento podría seguir a la baja, pero hay que esperar. Aquí en 15 minutos nos está lanzando una señal de long, pero esta señal de long no va acompañada de incluso un rompe stops. Entonces yo esperaría incluso otra señal un poco más tranquila e incluso una mejor para incluso intentar este long hacia esta zona de acá. Eso sí se podría hacer. Así que pues bueno, espero que les haya gustado esta actualización del SP500 y del Nasdaq. Lo seguiremos monitoreando. También estaré actualizando los demás análisis que tenemos pendiente, y claro, algunos análisis nuevos. También les comento que hay análisis de algunas altcoins en los grupos de Telegram y Discord, que pues bueno, ahorita los he estado subiendo a Telegram,
pero para que estén al pendientes, incluso si quieren pedirme algún gráfico por ahí, pues lo podría estar subiendo, ya sea en Twitter, ya sea en Telegram, ya sea incluso en Discord, o incluso en las tres, o hasta incluso en un video, digamos, durante la semana. Así que sin más, espero que les haya gustado, sigan disfrutando su inicio de semana, hasta luego.